Vamos a resolver este ejercicio. En una excursión de montaña participan 25 personas con las edades siguientes, son las que aparecen en este conjunto de números. Y el apartado A dice hacer una tabla de frecuencias clasificando las edades en 6 intervalos que comienzan en 7,5 y acaban en 67,5. Y hallar a partir de esta los parámetros x barra, que es la media aritmética, sigma, que es la desviación típica, y CV, que es el coeficiente de variación. Entonces, fíjense que lo primero que se dice en el ejercicio es que tenemos que distribuir los datos en 6 intervalos, que comiencen en 7,5 y terminen en 67,5. Algunos de ustedes, a la hora de hacer el examen, pusieron los intervalos, pero no hicieron intervalos de igual longitud. Los intervalos tienen que tener la misma longitud. Entonces, fíjense, si yo les digo, el intervalo tiene que acabar en 67,5 y comienza en 7,5. ¿Cuánto es 67,5 menos 7,5? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre 67,5 y 7,5? 60. ¿Vale? Y si tenemos 6 intervalos que los tenemos que distribuir entre 60, tenemos que cada intervalo, ¿cuándo tiene que medir? 60 dividido 6, ¿qué da? 10, ¿no? 10 unidades cada intervalo. Por tanto, el primero empezaría en 7,5 y acabaría en 7,5 más 10, ¿no? ¿Y esto cuánto da? 17,5, ¿no? El siguiente empezaría en 17,5 y acabaría en 17,5 más 10, ¿no? ¿Esto qué da? 27,5 y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer ahora la tabla. Lo primero es, escribimos aquí los intervalos, ¿vale? Escribimos aquí intervalos. Fíjense que vamos a hacer lo siguiente, intervalos, después vamos a poner aquí el centro del intervalo, porque no podemos trabajar con intervalos. Me estoy anticipando. Primero vamos a poner los intervalos y después vamos con el resto. Voy a hacer aquí una línea horizontal larga, ¿vale? Vamos a ver, el primer intervalo sería de 7,5 a 17,5. ¿Me indican cuál sería el segundo intervalo? De 17,5 a 27,5. ¿El tercero? 27,5 a 37,5. ¿El cuarto? 37,5 a 47,5. El quinto, 47,5 a 57,5. ¿y el sexto? 57,5 a 77,5. Vale, ya tenemos 6 intervalos de igual longitud, todos tienen el mismo valor. Bien, a continuación, esta sería la primera columna. Tenemos que, como no podemos operar con intervalos, tenemos que encontrar un representante de ese intervalo, que será un número que representa ese intervalo. ¿Ese número cómo se llama? Marca de clase. Entonces, escribimos en la segunda columna aquí las marcas de clase. ¿Saben cómo calcular la marca de clase? Sería el valor medio de los extremos. Fíjense, 7,5 más 17,5 dividido entre 2. ¿Eso qué da? Se lo digo yo, 12,5, ¿vale? Y después, así, haríamos lo mismo con el resto. Sería 17,5 más 27,5 dividido entre 2, que sería 22,5. El siguiente, 32,5, 42,5, 52,5 y 62,5. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora
Claro, esas marcas de clase se han convertido en el valor que sería correspondiente a la edad y lo llamamos x sub i. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos que recordar que tenemos que calcular la media aritmética, ¿no? Vamos a ver si tengo por aquí espacio. La media aritmética se obtiene mediante una fórmula que es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de f sub i por x sub i partido el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de f sub i. ¿Qué es f sub i? La frecuencia absoluta. Entonces, claro, vamos a ver, aquí esto es f sub i, que es la frecuencia absoluta, pongo aquí, frecuencia absoluta. Vamos a ver, ¿ustedes me podrían decir cuántos datos hay, cuántas personas hay que tengan una edad entre 7,5 años y 17,5 años? 5. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 5. ¿Cuántas personas hay que tengan una edad entre 17,5 y 27,5 años? Ninguno, ¿no? Son ceros. Y entre 27,5 y 37,5, 1, 2, 3, y se acabó, ¿no? 3. Y sería entre 37,5 y 47,5, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Aquí ponemos 8. Y entre 47,5 y 57,5, 1, 2, 3, 4, 5 y se acabó, ¿no? 5. Revisen por si me equivoco yo. Y después entre 57,5 y 67,5 quedarían los 4 restantes. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Vale, ya tenemos aquí la frecuencia, el número de veces que se repite, los datos que hay en cada intervalo, ¿no? Fíjense que si sumamos esta columna, espérense que ponga aquí un separador, si sumamos esta columna, tenemos 5 y 3, si sumamos las frecuencias, 5 y 3 queda 8. 8 y 8, 16. 16 y 5, 21. 21 y 4, 25. O sea, eso da 25. ¿Y ese 25 qué es? Ese 25 es el sumatorio desde i igual a 1 hasta... Desde i igual a 1, es que claro, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 6 de f sub i. ¿De acuerdo? Porque aquí tenemos primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto, quinto y sexto, ¿vale? Tenemos el sumatorio de f sub i, es 25, la frecuencia absoluta es 25. Vale, ya tenemos esto, pero en el numerador de la media aritmética, ¿qué hay? ¿Qué hay en el numerador de la media aritmética? Está escrito ahí arriba. Pone x barra y en la parte de arriba de la fracción, ¿qué pone? Ahí pone, abajo del 17,5, ¿qué pone? Hay un símbolo, ese símbolo, ¿cómo se denomina? Es un sumatorio o una suma, que es la letra griega sigma mayúscula y pone la suma, el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de f sub i por x sub i, ¿no? Y ese f sub i por x sub i no lo tenemos. Es decir, tenemos que multiplicar la frecuencia por su valor, que sería f sub i por x sub i. ¿De acuerdo? En el primer intervalo, ¿qué vale? Vamos a ver, si yo pongo aquí f sub 1 por x sub 1, porque esto de aquí es f sub 1, ¿no? Y esto de aquí es x sub 1. F sub 1 por x sub 1, ¿qué vale?
5 por 12,5. ¿Qué vale 5 por 12,5? ¿Me lo pueden calcular, por favor? ¿Alguien tiene una calculadora a mano? ¿Cuánto? 62,5. El segundo sería 0 por 22,5, que eso da 0. El siguiente sería 3 por 32,5. ¿Lo pueden calcular, por favor? 97,5. El cuarto, 8 por 42,5. 340. El quinto, 5 por 52,5. 272,5. Y el último, el sexto, sería 4 por 62,5. Me ha dicho 262 en el anterior. Sí, ahora lo cambio. 262,5. 262,5. Y el último, 4 por 62,5. 250. ¿Vale? Y ahora vamos a sumar toda esta columna, y esta columna sería el sumatorio desde i igual a 1 hasta 6 de f sub i por x sub i. ¿Lo pueden sumar, por favor? Sería 62,5 más 97,5 más 340 más 262,5 más 250. Gaby, ¿qué le da? 1012,5, ¿vale? Claro, con esto ya tendríamos calculada la media aritmética, porque la media aritmética hemos dicho en este caso particular que era el sumatorio desde i igual a 1 hasta 6 de f sub i por x sub i dividido el sumatorio desde i igual a 1 hasta 6 de f sub i, que esto realmente es como decir la suma de la tercera columna dividido la suma de la segunda columna. Si consideramos que esta es la primera columna, esta es la segunda columna y esta es la tercera columna, ¿no? Tendríamos 1012,5 dividido 25. ¿Pueden calcular esto, por favor? 40,5. Esto sería el valor de la media, 40,5 años de media, ¿no? ¿Vale? Bien, y ahora nos faltaría por calcular, espérense que añado la página aquí, nos faltaría por calcular la desviación típica. La desviación típica viene dada por la siguiente fórmula. Es la raíz cuadrada positiva del sumatorio desde i igual a 1 hasta 6, en este caso particular, generalmente es hasta n, de f sub i por x sub i al cuadrado dividido el sumatorio desde i igual a 1 hasta 6 de f sub i menos la media al cuadrado. Dicho de otra manera, esto es como decir que sería la suma de la cuarta columna, que ya me queda por escribir a mí, la suma de la cuarta columna dividido la suma de la segunda columna menos, en este caso particular, 40,5 al cuadrado, ¿no? Entonces aquí la cuarta columna sería f sub i por x sub i al cuadrado, ¿de acuerdo? Esto sería la cuarta columna. Entonces, en primer lugar tendríamos f sub 1 por x sub 1 al cuadrado, que f sub 1 era 5 y
y x sub 1, 12,5 al cuadrado. ¿Me pueden ayudar a calcular esto, por favor? ¿O me lo tengo que calcular yo? ¿Alguien me puede ayudar? 761,25. ¿Cómo ha dicho? 781,25. 781,25. Vale, el segundo sería 0, ¿no? Sería 0 por 22,5 al cuadrado, que eso es 0. El tercero sería 3 por 32,5 al cuadrado. ¿Y esto qué da? 10.168,3.000. Gracias. 3.100 y ahora viene un 6. 68,75. Así, ¿no? Vale, el siguiente sería 8 por 42,5 al cuadrado. ¿Ese qué da? 14.450 sin decimales. Y el siguiente sería 5 por 52,5 al cuadrado. $13.781,25. Y quedaría el último, que sería 4 por 62,5 al cuadrado. 15.625 y ya está, ¿no? Fíjense que si sumamos esta última columna, la pueden ir sumando, por favor. Sería el sumatorio desde i igual a 1 hasta 6 de f sub i por x sub i al cuadrado. ¿Esto qué da, la suma? 47.806,25. Entonces tendríamos que sustituir aquí, ¿no? Sería la raíz cuadrada de 47.806,25. La segunda columna valía 25 menos, silencio por favor, 40,5 al cuadrado, ¿vale? Vamos a ver, ¿me pueden decir el valor de la primera fracción de 47.806,25 dividido entre 25? ¿Alguien lo puede calcular, por favor? 47.806,25 dividido entre 25, ¿qué da? ¿Puedo decir el resultado total? No, pues no, lo voy a calcular yo. En ese momento. A ver, tendríamos 47.806,25 dividido 25. Esto da 1912,25. Es que lo quiero calcular porque así no hay errores de cálculo, porque hay veces que uno se equivoca, no sabe cómo calcular esto. Y después quedaría menos 40,5 al cuadrado. Después sería 40,5 al cuadrado, que esto es 1640,25. Señores, por favor, esto le sumamos la cantidad anterior y da 272. Esto sería la raíz cuadrada de 272. Señores, ¿les importaría guardar silencio, por favor, que estamos acabando ya?
Y entonces aquí tendríamos la raíz cuadrada de 272, que esto da 16,49. Realmente esto es esta cantidad, 16,4924 y más cifras decimales, que aproximando a 2 cifras decimales sería 16,49 años. ¿De acuerdo? Eso sería la desviación típica. Desviación típica. Quedaría el coeficiente de variación. Coeficiente de variación, ¿vale? El coeficiente de variación CV, esto es la desviación típica partido la media. La desviación típica es 16,49 dividido ¿qué? La media, que la tenemos aquí arriba, y la media es 40,5. No, al cuadrado no. Entonces sería esta cantidad dividido 40,5. Al cuadrado. No, al cuadrado no. No, al cuadrado no. Y esto es aproximadamente 0,4072203, que esto es aproximadamente 0,4072, porque no, he utilizado todos los decimales, y si esto lo multiplicamos por 100, tenemos que esto da 40,72%, ¿vale? Esta cantidad, esto está expresado en tantos por 1 y esta cantidad está expresada en tantos por ciento. Señores, con esto tenemos terminado el apartado A. Queda poquito tiempo, pero voy a corregir ahora el último apartado, el apartado D, ¿vale? El apartado D, lo que decía, espera, se me quita esto. El apartado D, vale, por favor, dice hallar los parámetros de posición de la distribución original y construir el diagrama de caja y bigotes correspondiente, ¿vale? A ver, los parámetros de posición, ¿alguien recuerda lo que eran los parámetros de posición? ¿No? A ver, ¿me escuchan, por favor? Los parámetros de posición son los cuartiles. Y tenemos aquí, los cuartiles es Q1, Q2 y Q3, donde Q2 es la mediana, ¿vale? Claro, ¿cómo se tiene que calcular esto? Señores, se tiene que calcular ordenando todos los valores de menor a mayor. Lo que ocurre es que los tenemos aquí. Señores, les recuerdo que la grabación no ha terminado, ¿eh? Sé que queda poca clase, pero me gustaría acabar esto, ¿vale? Vamos a ver. Ustedes van a dejar de ver la pantalla, pero, bueno, ven esto de aquí, lo digo porque yo sí lo voy copiando, es que necesito los datos, ¿no? Fíjense que si copio los datos de forma lineal tendríamos 8, 10, 10, 10, 11, 12, 36, 37, 37, 38, 40, 42, 43, 43, 44, 45, 47, 48, ¿me permiten? 48, 50, 52, 53, 55, 58, y aquí me queda sin espacio, 61,
Y pongo aquí abajo 63 y 67. Y si los numeramos tenemos 1, 2, va a haber la posición 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Señores, si el número de datos es par, a ver, fíjense, para calcular el primer cuartil, ¿vale? El primer cuartil puso 1, ¿vale? Lo que hacemos es tener en cuenta el número de datos. ¿Cuántos datos hay en total? A ver, me he equivocado entonces, seguro, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, son 25 y he contado 26. ¿Dónde me he equivocado? Bueno, ahora pueden ir... Bueno, es que aparte no lo ven. Yo he contado 26, he copiado un número 2 veces, seguro. A ver, ustedes no lo ven ahora, pero lo van a ver ahora. Si hay 25 datos, el primer cuartil está en la cuarta parte, ¿no? 25 dividido entre 4 da 6,25. Entonces, como una persona no la podemos partir, entonces tomamos el siguiente valor. Tomamos el que está en la posición séptima, ¿vale? Y es el valor que está en la posición séptima. El valor que está en la posición séptima. Si no me he equivocado aquí, el valor que está en la posición séptima sería 36, ¿no? A ver que lo compruebe. Aquí me he equivocado yo en algo. A ver, 8, 10, 10. Pues, aquí está el error. Aquí está el error, ¿vale? Señores, ¿me permiten acabar? Quedan todos. ¿Me permiten acabar, por favor? Me he equivocado en ese 10, por eso hay 25 y ahí me sobra este. Entonces, claro, la posición séptima sería esto. Esto sería la posición séptima, ¿vale? Por tanto, esto sería Q1 es el 37. Después tenemos la mediana, que es Q2, sería 25 medios o 2 cuartos de 25, ¿no? Que esto sería 25 medios, que esto es 12,5. Por tanto, nos vamos a la siguiente posición, que sería el valor que está en la posición... ¿Me permiten acabar, por favor? ¿Me permiten acabar, por favor? El valor que está en la posición decimotercera, ¿vale? Y entonces sería... El valor que está en la posición decimotercera, como me he equivocado, sería este de aquí. Este es el valor que está en la posición decimotercera, que es el que está en 43. Tendríamos Q2, que es igual a la mediana, que esto es igual a 43. Y después tendríamos el tercer cuartil, que sería 3 cuartos de 25, que esto es 18,75. Sería el valor que está en la posición decimonovena, que el valor que está en la posición decimonovena es ese de aquí, el 52, efectivamente. Q3 sería igual a 52. Señores, ¿y el diagrama? El diagrama de caja y bigotes... ¿Ha tocado ya? Sí. Bueno, tendríamos que colocar... No lo voy a hacer a la escala, pero tendríamos que colocar el primer cuartil, el segundo cuartil, que es la mediana, y el tercer cuartil. ¿Vale? Entonces aquí haríamos una caja
¿vale? Y después los valores extremos los pondríamos aquí, ¿vale? Y aquí sería el valor mínimo y aquí tendríamos el valor máximo, ¿vale? Y con eso terminamos.